Muy buenos días, hermanos y hermanas, a la casa del Señor. Bienvenidos a conocer a este Dios maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso que, irónicamente, el mundo no quiere conocer. Hemos venido a estudiar su palabra porque es a través de la palabra de nuestro Dios que podemos conocer a este Dios maravilloso, podemos escuchar la voz de este Dios maravilloso y podremos saber en qué dirección ir tras ese Dios maravilloso al que hemos cantado. Así que somos bendecidos, somos bienaventurados al estar aquí. Sintámonos así, bendecidos, porque venimos a tener comunión entre nosotros, pero también venimos a aprender de este Dios que es maravilloso. Vamos a orar, vamos a pedir dirección y luego continuaremos con nuestra escuela dominical. Padre, gracias Señor, porque eres Dios, eres verdadero, eres maravilloso, Señor, y empezamos a conocerte, empezamos a entender un poco de lo mucho que tú eres, Padre. Sabemos que no podemos entenderlo todo, quizás, Señor, nos lo permitas cuando estemos en tu presencia, pero ahora, con lo poco que entendemos, Padre, podemos saber, reconocer y cantarte que eres maravilloso, que eres grande, que eres poderoso, que eres fiel, que eres santo, que eres suficiente, Señor, y que estás con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, mis hermanas que están aquí ahora, y también por los que no pueden estar, y también por los que nos siguen a través de las redes sociales, Señor. Que tú sigas dirigiendo nuestras vidas, que sigamos buscando tu rostro, que te busquemos con todo nuestro corazón, Señor, como tú deseas ser buscado, Señor, y evidentemente para lo cual rogamos tu ayuda, rogamos tu dirección, rogamos tu sostén, para que de esta forma podamos continuar y proseguir adelante, como tu iglesia rescatada, como tus hijos redimidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie y le cantamos a nuestro Dios. Esperanza que anhelé tener, oh Jesús.
Bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, vamos a recoger nuestras ofrendas. Nadie se siente obligado, forzado. Esto lo hacemos de voluntad por las muchas bendiciones que el Señor nos da. Pido voluntarios, voluntarias que pasen por aquí. Tom viene por aquí. Y tenemos por aquí los demás. Vale. Pues entonando este cántico, hacemos la recolección. Gracias, Señor, por este día, porque podemos estar aquí aprendiendo de tu palabra. Gracias por la ofrenda y por los que la administran. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por esto. Bueno, a continuación tenemos algunos hermanos o hermanas que han cumplido años esta semana. Tengo aquí a María. Nuestra hermana María López ha cumplido años, Lourdes Portillo no está, y Rubén del Campo tampoco está. Y bueno, también ha cumplido años Manuela, así que por favor, que pase por aquí. Bueno, vamos a cantarles el feliz aniversario y después Eva orará por todos los cumpleaños. de nuestras vidas, Señor, y ahora en especial te quiero poner en tus manos a Manuela y a María, Señor, agradecerte por ellas, Señor, por estas vidas tan preciosas, Señor. Gracias porque son hijas tuyas, Señor, gracias porque tienes un propósito perfecto para ellas, Señor, y te quiero pedir que tú las sigas bendiciendo, Señor, les des fortaleza, Señor, en sus momentos de debilidad, Señor, porque solo en ti, Señor, nos encontramos firmes, Señor, solo en ti podemos encontrar esperanza, Señor, porque es un Dios fiel, Señor, y te doy muchas gracias por sus vidas, Señor. Síguelas bendiciendo, Señor.
Te doy gracias porque ya están aquí, por sus dones, Señor, preciosos, y te doy muchas gracias por ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Feliz cumpleaños. Bueno, podéis tomar asiento. Antes de que los chicos vayan a sus clases, solamente recordaros que tenemos culto esta tarde a las 6 y este miércoles iniciamos con las reuniones vía Meet, que el pasado miércoles tuvimos reunión con varones. Y el jueves culto de oración a las 8. Ya por la tarde pues daremos más anuncios. Pues nada, podéis pasar a vuestras clases y nosotros nos quedamos aquí. Los jóvenes nos quedamos aquí, ¿vale? Ya. Bueno, continuamos estudiando el libro que se llama El Sermón del Monte de John Stott. Está basado en los capítulos 5, 6 y hasta el 7 de Mateo. El título que tenemos hoy lo podéis ver ahí en la pantalla. Y os voy a hacer una pregunta sencilla y complicada a la vez. ¿Sabes orar? Una pregunta sencilla y complicada. Porque por un lado podemos decir, ¿sabes orar? Sí, pero como ya he adelantado, a ver, según se vea, según se entienda, quizá no hayamos llegado a aprender a orar como deberíamos orar. Hemos visto en esta serie de temas, hemos visto temas importantes, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada aprendíamos que no hemos de ser hipócritas. ¡Wow! Esa parte ya suena un poco agresiva, ¿no? Que no seamos hipócritas en cuanto a la limosna, las ofrendas, en cuanto al ayuno y en cuanto a la oración. Y podríamos decir que no seamos hipócritas en nada, ¿no? Pero bueno, los tres temas que se dieron fue el de las ofrendas, el ayuno y la oración. Pero en esta ocasión también veremos que en cuanto a la oración, además de no ser hipócritas, también hemos de evitar el hablar por hablar. Es decir, expresarnos de manera mecánica y sin significado. ¿De acuerdo? Dice el autor que la hipocresía nos desvía del propósito de la oración, es decir, nos desvía que la oración es para la gloria de Dios. Queremos glorificar al Padre y la hipocresía centra más esa gloria en nosotros. El protagonista de la oración pasamos a ser nosotros, ¿no? Como se veía en la anterior ocasión, en el versículo 5, que, bueno, lo tengo aquí, dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces, una persona que ora para ser visto de los hombres, ¿quién es el protagonista en la oración? ¿Dios o esa persona? Esa persona, ¿no? Y evidentemente se nos dice, no hagamos tal cosa. Así que esta hipocresía nos desvía del propósito de la oración, y la verborrea, esto de las muchas palabras sin sentido, nos desvía o degrada la naturaleza de la oración. ¿Qué es la naturaleza de la oración? Pues ese acercamiento real y personal con Dios. La oración nos acerca al Padre, ¿no? Entendemos que entramos en su presencia porque Él nos lo permite, y cuando nosotros oramos por decir cosas, realmente no estamos consiguiendo eso, no estamos llegando a ese punto de esa intimidad, de ese acercamiento con Dios. Simplemente aparentamos que estamos orando, pero realmente no hemos llegado a ese propósito y a esa naturaleza de la oración. A través de estos capítulos, a través de estas enseñanzas, podemos ver que Jesús
siempre llama a sus seguidores a más, ¿no? Con estas frases, habéis oído, mas yo os digo. ¿Esto en qué se traduce? Estáis a este nivel, habéis sido convocados o llamados a este nivel, pero yo os digo y os quiero llevar a otro nivel. Porque sois mis hijos, porque sois mis seguidores, y vuestra justicia tiene que ser mayor. No solamente una justicia externa, sino una justicia interna. Y no solo vuestra justicia, sino vuestro amor. Tiene que ser más amplio. Porque habéis oído que améis a tu prójimo, pero yo os digo que améis a tus enemigos. ¡Wow! Entonces nos está pasando de aquí a otro nivel. Entonces Jesús exige esto de sus seguidores. Y también, en este tema que hoy nos toca, la oración cristiana debe ser más profunda, una oración sincera, una oración reflexiva. Entonces, el autor nos divide estos dos puntos a estudiar: el modo pagano de orar y el estilo cristiano de orar. Podríamos replantearlo como simplemente el punto 1, cómo no orar, y el punto 2, cómo sí debemos orar. Vamos a la primera parte, basándonos en los versículos 7 y 8. Voy a leer los versículos 7 y 8 y después leeremos hasta el 15, la segunda parte. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Estas son las instrucciones de cómo no debemos hacerlo. No hagáis como los gentiles. En el versículo 5 y 6 era: no hagáis como los hipócritas. En este es: no hagáis como los gentiles. Aquí se utiliza un término interesante cuando habla de vanas repeticiones. La palabra utilizada es batalogueo. Los comentarios dicen que es una palabra extraña que no se encuentra en otros textos. Se les dificulta un poco la traducción, pero todos están de acuerdo por el contexto que viene a significar parlotear y sus sinónimos y derivados. Parlotear. Por eso la Reina Valera lo traduce: no uséis vanas repeticiones. Sí. Aquí dice: y orar no habéis solo por hablar. Hablar por hablar, sí, lo entendemos, no es un sinónimo. Parlotear, hablar por hablar, hablar sin sentido, decir cosas que realmente no estás entendiendo, ¿no? Hace rato que estábamos cantando, sobre todo en el primer tema de Maravilloso, estaba pensando que así como hoy vamos a estudiar, que pongamos especial atención en lo que oramos, qué decimos, también, y lo sabemos, es importante y necesario pensar, analizar qué estamos cantando. No, igual así como no hay que orar por orar, no hay que cantar por cantar, ¿no? O sea, ponernos ¿qué estoy diciendo? Pues me gusta, no me gusta, suena bien, no suena bien, pero ¿qué estamos cantando? ¿No? Porque yo reflexionaba y digo: maravilloso eres. Wow. Y si estamos cantando que Dios es maravilloso, porque muchas veces no le buscamos como ese Dios maravilloso. Si hoy se nos contara de una persona que está haciendo maravillas, ¿qué haría la gente? La mayoría de la gente, ¿qué haría? Está haciendo grandes maravillas. ¿Habría sido gente ahí donde esté? Y si nosotros tenemos un Dios maravilloso, ¿dónde está la gente? ¿Por qué? Porque podemos cantar Dios es maravilloso, pero luego ese Dios maravilloso ya tendré tiempo, o ya vendré alguna vez. Entonces, que no hagamos vanas repeticiones como los gentiles, ¿vale? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que no utilicemos repeticiones? ¿Hemos de repetir o no hemos de repetir? Porque fijaros, Mateo 26, 44, en el huerto de Getsemaní, dice que Jesús fue y oró una vez al Padre y luego volvió con sus discípulos.
Luego volvió a Jesús al Padre, a orar al Padre, ¿y qué le dijo? Lo mismo. Y luego fue por tercera vez e hizo lo mismo. Entonces Jesús estaba repitiéndose. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la clave está no en las repeticiones, sino en las vanas repeticiones. Porque Jesús le repitió hasta 3 veces. Si es posible que pase de mí esta cosa. Y dirían, no es que está repitiendo, pero no una vana repetición. Si no mal recuerdo también, Pablo le pedía a Dios sobre aquel aguijón en la carne, y dice que hasta cuántas veces le pidió lo mismo. Entonces, no es en sí las repeticiones, sino la vanidad en la repetición. Es lo que Jesús estaba condenando, esa oración de labios y no de mente ni de corazón. Yo recuerdo que mi padre tenía un escritorio y encima tenía un cristal protector, pero entre el cristal y el escritorio metía muchos papelitos, como con consejos, con frases, y uno que tengo muy marcado, que decía, asegúrese que su lengua esté conectada al cerebro antes de hablar. Así lo decía, y se me quedó muy grabado, ¿no? Es esto, es decir, lo que vamos a hablar, que no sea hablar por hablar, sino que estemos conectados, que estemos conscientes, que seamos reflexivos y no mecánicos para hablar, y sobre todo en este contexto de la oración. ¿Podemos mencionar algún ejemplo de una oración mecánica? Si es que podría llamarse oración. ¿Qué diríais? ¿Os viene a la mente? Antes de comer. Puede ser, ¿no? ¿Algún ejemplo? No necesariamente de tu vida, sino que sepas que sucede. Bueno, si no os viene alguna idea, el propio autor nos da un ejemplo. Él menciona el uso irreflexivo del rosario, por ejemplo. Sabemos, ¿no? El rosario, yo nunca lo he hecho, pero sé un poco de qué va. Y en palabras del autor dice esto: nada sucede excepto el recorrer las cuentas y recitar palabras al final. El rosario distrae en lugar de hacer que la mente se concentre. ¿Alguien ha hecho esto del rosario? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Realmente sentíais que conectabais con Dios o simplemente era repetir con Dios? ¿Alguien puede explicar lo que es el rosario? Desde la oración sobre El rosario, por ejemplo, son las pasiones de Cristo. ¿Las? Las pasiones de Cristo. Okay. Se va recitando, la oración, claro, es el Ave María, y luego al final de se reza la Ave María 10 veces, y a las 10 veces entonces se hace una oración y se va recitando una parte de la pasión. Entonces está el doloroso, según el día, pues se va haciendo parte y es como recordando la pasión todo el tiempo. Así que se repite demasiado para mí en la Ave María. Pero bueno, se repite el nuestro, la Ave María, y para muchas personas están orando al Señor y para ellos es recordar la pasión. Entonces no les parece que sea. Bien, bueno, es ese clásico como un collar que tiene unas cuentas y van de una en una y van haciendo unas repeticiones, quizá a veces entendidas y quizá a veces no tan entendidas, sino, bueno, hay que hacerlo, hay que repetirlo, porque eso es correcto. Pero quiero que pensemos, los evangélicos somos culpables de batalogiar. Entendedme, batalogiar, estoy castellanizando el verbo griego de batalogiar viene a ser, somos culpables de usar vanas repeticiones, somos culpables de parlotear en la oración.
yo creo que en un momento dado todos hemos sido culpables de esto. Una oración, lo que decía Andrea, a veces antes de comer, ¿qué quieres ya comer? ¿Qué dije? ¿Por qué lo dije? ¿Lo sentí? No, es como cumplí el requisito, religiosamente hice mi oración, así que nadie me puede decir no di gracias, pero realmente dimos gracias, realmente analizamos lo que dijimos. Entonces, en este sentido, todos podemos o hemos sido culpables de una oración así. Ahora, no por esto hoy vamos a lastimarnos y tal, no, pero sí que reflexionemos en este sentido. Y por supuesto que lo hemos hecho y tenemos el riesgo de hacerlo. Y puede ser en ambos extremos. Por un lado, en utilizar esas fórmulas establecidas, ¿no? Esas frases que tenemos hechas y que repetimos. Que, ojo, otra vez, el problema no está en la repetición. Llegó Débora. El problema no está en la repetición, el problema está en las vanas repeticiones. Si tú dices repetidamente, el Señor es mi pastor, o el Señor es mi rey, el Señor es soberano, no es malo repetirlo. El problema es cuando es una vana repetición, cuando realmente no estamos analizando, no estamos sintiendo y no estamos conectando con eso que decimos. Así que podemos caer en ese extremo de las fórmulas establecidas, pero también podemos caer en el otro extremo de la oración improvisada. Muy, bueno, yo sé que a veces nos pillan, ¿no? Oye, ¿puedes orar? Y nadie me había dicho nada, claro, entonces me pilla y tengo que improvisar. Pero, sí, Aníbal, dinos. Con los alimentos y la comida y eso, no es más como un agradecimiento en vez de oración. Claro, si vas a empezar a orar por otra cosa, debe ser que sí, pero no lo puedes. Pero una vez tu agradecimiento, no es, yo creo que más agradecer. Sí. Es orar por gratitud. Es decir, alguien puede dar gracias por más cosas o aprovechar, no pasa nada. No es tanto, lo iremos viendo, no es tanto la oración larga, la oración corta, ¿no? La oración en silencio, la oración gritando. Es la motivación del corazón. Juan, ¿habías levantado la mano? Claro. Claro. Claro, y este circuito del habla se cierra, la palabra es donde Dios nos habla y la oración donde nosotros le hablamos a Dios. Entonces, fijaros, ¿no? Ese intercambio, pero claro, oración y palabra, que muchas veces no es la mayor práctica, cuando es lo elemental, lo básico, el poder hablar con nuestro Dios y el poder escuchar la voz de nuestro Señor. Bueno, existen varias cosas en torno a esto y os pregunto, ¿puede alguien realmente creerse que por las muchas palabras, por la palabrería, por el parloteo o por la mucha elocuencia, Dios hará lo que pidamos? Por eso, ahí va un poco, ¿de verdad habrá gente que crea esto? Es que, mira, que pase fulano porque ora mejor y así tendremos más posibilidades de que Dios responda. ¿Puede pasar esto? Sí, Agus. Claro, está disfrazado como de muy noble, pero ya estamos entrando casi en la intercesión de los santos, ¿no? O sea, ruega por nosotros. O sea, tú famoso, ruega por nosotros, porque a ti te va a escuchar más, que es el principio de algunas otras creencias, ¿no? Mira, como esta persona, o incluso la madre de Jesús, o sea, está muy bien ahí enchufada en el cielo, pues
a través de ella oramos y entonces Dios nos hará caso, porque se lo está diciendo su madre, ¿no? O sea, humanamente podía tener una lógica, pero escrituralmente ¿la tiene? No. Puede sonar bonito, quizá, pero no es que suene bonito, que me parezca o no me parezca. La voz de Dios, la palabra de Dios, que es, nos dice, pero como ya María decía, que puede haber alguien, puede haber. Creer, que mira, con qué elocuencia oró, o con qué elocuencia oré. Ahora sí Dios me va a escuchar, porque vamos, ¿qué palabras he dicho? ¿Quería decir algo? Muchas veces caemos no, es que no voy a orar porque no tengo a las ladronitas. También, el otro extremo. Muchas veces se cae en esto, pero que el Señor al final es el que conoce nuestras corazones de verdad. No se trata igual de tantas palabras bonitas, se trata de que, lo que comentan, que lo que digamos, o sea, el Señor nos conoce de verdad, porque se da un criterio. Y luego otra cosa que quería comentar, o sea, ¿cómo tenemos más palabras? Pues si nos dejamos más a la Biblia podemos tener más palabras. Claro, claro. La bendición está ahí, al alcance de nosotros. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aquí está. ¿Quieres que Dios te escuche? Ahí está. Es que no hay ni que viajar, no hay ni que pagar, no hay que hacer nada. Tenemos una Biblia, tenemos un móvil donde hay una Biblia, o sea, está ahí, al alcance, las grandes y poderosas bendiciones de nuestro Dios. Y qué bueno que tomas el otro extremo, porque como está lo que estamos mencionando, lo de la alta elocuencia, pues también está el otro extremo de aquella persona que dice, es que yo no sé orar, es que yo no sé hablar, es que yo no sé qué decir. Y realmente esa gente también se cree que como no tiene palabras, Dios no le va a escuchar. Y es otro engaño, ¿no? Sí, Dios te va a escuchar. Dios ya conoce tu corazón. Dios sabe, lo hemos leído, Dios sabe tus necesidades. Dios sabe qué quieres, qué necesitas. Y Él como Padre bueno te lo va a dar en la forma y en el tiempo que Él considere correcto. Así que el consejo que siempre comento, y lo he checado. Bueno, eso que comentas tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Puede el número de horas o el volumen de nuestra oración conseguir que Dios ceda a nuestras peticiones, oraciones? Fijaros, no estoy diciendo que pasar muchas horas en oración sea malo. O sea, no se trata del poco o el mucho tiempo, ni se trata del tono. Es decir, ¿cuántas veces no hemos orado así, no diciendo nada, y Dios nos escucha? Yo creo que estamos plenamente convencidos que sí. Pero también hay gente, y no vamos a juzgar porque cada quien sabe sus motivaciones, pero quizá haya alguien que por gritar, o incluso, como decía María, por declarar, es que entonces Dios, bueno, es que ya declaró, bueno, ahora tendré que hacer lo que dice porque mi nombre está de por medio. Y esto es un problema real. Y están esas dos partes, ¿no? La parte que dice, hágase tu voluntad, y la parte que digo, declaro que se haga lo que yo digo. Y viene a ser una confrontación, pero que el Señor nos muestre cuál es la manera correcta de orar, cuál es la manera de Él, no la tuya, ni la mía, ni la de esta denominación, ni la de otra denominación, sino la manera de Dios. Sí. Gracias. Bueno, estoy haciendo mucho ruido, lo siento. Vale, gracias, Eric. Así que podemos al final
creernos muchas cosas, malentender muchas cosas, y en la práctica podemos ver que sucede. Gente que dice yo voy a declarar, o yo voy a gritar, o voy a golpear, y entonces ahora sí Dios me va a escuchar, ¿no? Por el escándalo que he hecho. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios quiere en nuestras oraciones? Quiere un corazón sincero. Él ya lo conoce, y cuando Él ve que somos transparentes, que le estamos diciendo lo que Él ya sabe, y que no estamos intentando ni manipularle, ni controlarle, ni presionarle, Él ya lo sabe. Solamente, como a veces cuando un hijo viene y nos dice la verdad, dices, yo ya lo sabía, pero me sabe muy bien que me lo digas, me sabe muy bien que lo confieses. Entonces es un poco así, y evidentemente nosotros no somos Dios. Dios sí que lo sabe todo. La instrucción que Jesús dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Yo creo que es claro y contundente. No lo penséis, es que nuestro Dios es así, siempre es claro y contundente. Dice no, es no. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que cuando no es, a lo mejor sí. No es no. Estamos hoy, no sé, vosotros a veces se escucha mucho la ley del solo es sí, es sí. ¿Sí? Pues algo así. No es, no. Pero nosotros a veces decimos, bueno, no es, puede ser, o a lo mejor sí. No es, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué nos dirá esto? ¿Por qué dirá que no nos hagamos semejantes a ellos? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías con tus palabras? Sí, Eva. O sea, esta frase Los que matices, está los tan de grises. moda, ¿no? De ni el blanco es blanco ni lo negro es negro, ya. ¿Cómo es? En el reino de los cielos, ¿cómo es? ¿Hay grises? ¿Hay negros? ¿Hay blancos? ¿Cómo es porque una cosa es el mundo y una cosa es el reino de los cielos. ¿Cómo es en el reino de los cielos? O volvamos a nuestra pregunta, ¿por qué dice el Señor, no os hagáis pues semejantes a ellos? ¿Diríamos algo? Bueno, me estoy adelantando en las preguntas. Sí. ¿Por qué el Señor nos dice que no os hagáis pues semejantes a ellos? ¿Por qué nos dice, no seáis como ellos? ¿Por qué? De alguna razón, ¿no? Y la sabemos. Bueno, puede haber muchas, ¿no? No funciona porque no somos como ellos, porque en principio no oramos al Dios que oran ellos, nosotros oramos al Dios verdadero. Sí. Y fijaros, lo que dice el autor, nuestro Dios no es ignorante para que necesitemos instruirlo. Esto nos pasa muchas veces. Yo le digo a Dios lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que está bien que nos expresemos, el Señor, Él ve bien que hablemos con Él, pero que a veces pasa una situación y nosotros vamos al Señor para decirle lo que ha de hacer, cómo lo ha de hacer y cuándo lo ha de hacer, ¿cierto o no? ¿Estáis de acuerdo o no? Podéis decir que no se trata de solo sí, lo que tú digas, ya está. Y no digo que siempre, pero que alguna vez nos puede pasar así. Sí que es verdad que como humanos, pues muchas veces, pues sí que le decimos, Señor, sabes que mi deseo es este, ¿no? Me gustaría que fuese esto. Claro. Pero cuando es que el Señor no quiere esa voluntad para ti. Ayer hablábamos en el grupo de jóvenes que el Señor tiene una voluntad perfecta, así que después te sorprende. Cuando ya has pasado por ahí dices, entiendo todo. Claro. Porque también tiene sus tiempos. Claro. Exactamente, Él no es ignorante para que necesitemos instruirlo. Estaba pensando que cuando en Juan, que hemos visto que llevan a Jesús arrestado con Pilato era la autoridad,
Y él podía y debía decidir qué hacer. Pero ellos van y le dicen qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Es decir, nosotros lo hemos juzgado, él es culpable, tú lo tienes que matar porque a nosotros nos es permitido matar y hay que crucificarlo ya porque la Pascua viene y... entendedme, ¿no? La comparación. Pero que a veces también nosotros vamos ante la autoridad, reconociendo su autoridad, pero a la vez nosotros diciéndole cómo hacer las cosas. Así que nuestro Dios no es ignorante ni vacilante para que necesitemos persuadirlo. De verdad, necesitamos persuadir a Dios. Nuestro Dios es firme para hacer siempre lo bueno. No es como, bueno, vale, pues ya, como tanto has insistido, venga, te doy lo que tú quieres. Dice que nuestro Dios es nuestro Padre, un Padre que ama a sus hijos y conoce todas sus necesidades. Y aquí surge algo interesante. Si Él conoce mis necesidades y si es mi proveedor bueno, que siempre me va a dar lo que necesito, entonces, ¿para qué oramos? Porque alguien diría, lo que pasa con, ¿cómo se llama esto? Se me dio el nombre. La predestinación. Porque con la predestinación también surge la pregunta, bueno, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? En este sentido, si Dios ya sabe lo que necesitamos y Dios nos lo va a dar en su tiempo y en su manera, diría alguien, ¿y entonces para qué oramos? ¿Qué dirías? Son repeticiones, pero no son vanas repeticiones, ¿no? Que es lo que importa, que era el tema, lo vano de la repetición. Sí, Eva. Que yo también creo que al Señor le gusta escucharnos, ¿no? De lo que, como hemos leído, pues que Él le decía, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero si no es que sea tu voluntad, decía. Claro. Entonces yo creo que al Señor también le agrada que le pongamos también lo que nosotros queremos, porque también a través de ahí aprendemos. Claro, la oración tiene un propósito y el Señor claramente nos está dando una instrucción en la palabra, en este pasaje, que hemos de orar. Orad sin cesar. Cuando oréis, hacedlo así. Es decir, hay una instrucción de parte del Señor de que oremos. Podríamos cortar por ahí y decir, ¿por qué hemos de orar? Pues porque el Señor nos lo dice y ya está. Pero no queda allí, sino que hay más, ¿no? En la oración, mucho más. Y el autor nos comparte la respuesta de Calvino. ¿Por qué hemos de orar? Dice, para responder a esta pregunta, Calvino dice, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios, por supuesto. Te informo esto, no, el Señor ya lo sabe. No es para informar a Dios de cosas que le son desconocidas, porque Él lo conoce todo, o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber, ¿no? Bueno, como he orado y he sido bastante bueno, lo he entusiasmado y ahora Él sí se va a poner a hacer lo que iba a hacer. O de insistirle como si Él estuviera renuente. Por el contrario, oran para que ellos mismos sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades y entregárselas al Padre. Y en pocas palabras, lo que yo entiendo es que la oración nos afirma y recuerda quién es Él, pero también nos recuerda quiénes somos nosotros. También por eso es importante orar, porque cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, y estas primeras palabras nos recuerdan quién es Él. Y luego cuando viene la parte, danos, ayúdanos, perdónanos, es la parte donde nosotros vemos nuestra necesidad y nuestra dependencia. Así que una de las muchas cosas que tiene la oración es que nos recuerda y nos debe recordar quién es Dios, y nos recuerda y nos debe recordar
quiénes somos nosotros, seres finitos, seres vulnerables que necesitamos de nuestro Padre bueno. Bueno, como podéis ver, allí el autor utiliza este título, el modo pagano de orar. Y yo os he comentado que en el versículo 5 se nos dice no oréis como los hipócritas, y aquí en el versículo 7 es no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Es lo que utiliza aquí. El autor ha puesto paganos y en la Biblia dice gentiles, pero en realidad el término gentiles utiliza étnicos, que viene a significar esto, así que no hay ningún problema en esto. Pero, ¿qué tiene que ver los gentiles? O sea, ¿cuál es el problema de que oremos como los gentiles? ¿Cómo lo hacen ellos? De manera que nosotros no debemos hacerlo de esa manera. Ellos podían hacer esas vanas repeticiones, pero porque evidentemente no son del pueblo de Dios. El término pagano, gentil, es alguien que no tiene una relación con Dios, que no conoce al Dios verdadero. Así que esas oraciones, repeticiones, mantras y todo lo que tenga que ver en este sentido no va dirigido a Dios. Y nosotros no estamos orando a esos dioses paganos, sino estamos orando al Dios verdadero. De tal forma que podemos pensar que si nosotros usamos vanas repeticiones, palabras sin sentido, fórmulas simplemente por repetirlas, estamos haciendo una práctica como harían los paganos. Es como si estuviésemos orando a dioses falsos. Evidentemente eso no tendría ninguna razón, ningún significado para nosotros, pero que a veces en la práctica podemos ir por ese lado, por ese camino, si no realmente nos conectamos, si realmente no estamos concentrados en lo que Dios pide de nosotros. Y os quiero lanzar una pregunta un poco complicada. ¿Qué es peor, orar como los paganos o no orar? Bueno, sí, es una pregunta trampa, pero no habéis caído en la trampa, a mi criterio. En realidad, las dos cosas no son buenas y las dos cosas no las hemos de practicar. Ni hemos de orar como los paganos, porque la Biblia nos está diciendo que no seáis como ellos, o sea, está clarísimo, pero tampoco no hemos de orar, no hemos de dejar de practicar la oración. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir yo. Porque Dios lo ha dicho. Porque el Señor oraba. Porque se nos dice en las epístolas, orad sin cesar. Entonces, es clarísimo, hemos de orar, hemos de practicar la oración y evidentemente no hemos de orar como los paganos, que es la lección o el énfasis central de lo que estamos estudiando. Pero pasemos al segundo punto. Este es lo que no debemos hacer. Vamos a ver lo que sí debemos hacer. Os voy a... María, por favor, ¿puedes ponernos el vídeo? Este es un vídeo que a lo mejor ya habéis visto, ya lo he mencionado alguna vez, e incluso alguna vez ya os lo he puesto, la verdad es que no lo recuerdo. Es un vídeo que tiene que ver con el Padre Nuestro, como se le conoce esta porción de las Escrituras, y no tiene desperdicio. Nos deja, yo creo que poderosas reflexiones, así que voy a pedir que estemos atentos y lo iremos comentando. Our Father who art in heaven. Yes. Don't interrupt. I'm praying. But you called me. Called? I didn't call you. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me.
You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right. Go on. Hallowed be thy name. Hold it. What do you mean by that? By what? By hallowed be thy name. Well, mean? Oh, good grief, I don't know what it means. It's part of the prayer. What does it mean? It means honored, holy, wonderful. Well, I never knew what it meant. Well, that makes sense. Hallowed. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure. Why not? What are you doing about it? Doing nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money, all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done. If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it, like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I could probably name a few. So could I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I'd like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Lord, can we kind of wrap this up? This is taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on the bread. What? What is this? Criticize Mary Day? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers, and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary. You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. It's too late to stop now. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared. Scared? Of what? Of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about Beth? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that load of bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Bethy. She's gonna wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. How? Forgive Beth. Then I can forgive you. Then the hate and the sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but you'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you. All right. As much as I want revenge for Beth, I want to be right with you, Lord. I forgive Beth. I really forgive Beth.
Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now. How do you feel? Not bad. Not bad at all. Actually, pretty good. Pretty great. Good. You're not through with your prayer. Go on. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? Yes, Lord, I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected all this to happen, Lord. Go ahead. Finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did? Yes, the one thing that would bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord, you think now, from now on, maybe we could really talk like this again? You think we Yes, could do Mary. that? Let's really talk from now on. Bueno. Este es un ejemplo, evidentemente no es escuchar esa voz audible, ¿no? del Señor, pero nos hace, yo creo que razonar muchas cosas. Sobre todo esta práctica de orar y repetir algo sin realmente entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Santificado sea tu nombre, ¿qué es esto? Y decía Merian, pues no lo sé, pero yo solamente cumplo con mis deberes religiosos, decía. Para nosotros, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Podemos decir con la palabra de Dios en las manos que el nombre de Dios ya es santo. Dios es santo y su nombre es santo. Es decir, si yo digo tu nombre sea santificado, no es como, ay, ahora es más santo. O si no lo digo, es menos santo. Dios es santo y su nombre es santo. Pero ¿qué es lo que se intenta decir cuando se dice santificado sea tu nombre? Que su nombre sea tratado como santo. Que Dios reciba el debido honor en nuestra propia vida, en la iglesia y en el mundo. Que yo, que mi familia, que mi casa, que la iglesia, que el mundo glorifique a Dios. Eso es que el nombre de Dios sea santificado, que sea tratado como quien es, como el Dios santo.
Pero muchas veces, evidentemente, el mundo no lo trata como ese Dios santo, pero a veces es que ni yo lo trato como ese Dios santo. Y en ese accionar, en ese pedir, santificado sea tu nombre, es que yo y mi casa y Jerusalén y Samaria y hasta el último de la tierra santifique a Dios. Y viene la pregunta complicada, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que el nombre de Dios sea santificado? Vivimos de una manera tal que haga que el mundo, que la gente santifique a Dios, que trate a Dios como deba tratarle. O incluso yo mismo estoy viviendo de una forma que refleje una comprensión correcta de quién es Dios y de cómo debe ser mi comportamiento delante de Él y delante de las personas, por supuesto. Y sigue diciendo la oración, venga tu reino. ¿Qué estamos diciendo? ¿No? Está bien decir, Señor, venga tu reino, por supuesto que sí. El Señor dijo, orad así, está bien. Pero no está bien solo decir, venga tu reino, porque el Señor lo dijo. No, ¿qué significa venga tu reino? Y de la misma manera, ¿qué estás haciendo para que el reino de Dios venga? O para que el reino de Dios crezca. Y pregunto, ¿cómo ha de crecer el reino de Dios? ¿Cómo crece el reino de Dios? ¿Tengo algo que ver yo? ¿Tiene algo que ver la iglesia con que el reino de Dios crezca? ¿Con que el reino de Dios venga? ¿Qué diríais? ¿Perdón? Tiene que ver con nosotros, mucho. Porque somos muy buenos, porque el Señor determinó que así fuera. Dice aquí, a medida que por medio del testimonio de la iglesia la gente se somete a Jesús y para que pronto sea consumado cuando Jesús regrese en gloria a tomar su poder y su reino. Es decir, como decía María, por nuestro testimonio, por nuestra vida, es que la gente puede venir a los pies de Jesús. Y eso es, venga a tu reino. Para que cumplamos esa misión de ir a toda criatura, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es desear, venga a tu reino, porque hemos llegado a toda criatura, a todas las etnias. En ese sentido, ¿qué estamos viviendo para que venga su reino? Sí, Elena. Esta semana lo que me ha pasado, me ha recordado esto y digo, wow. Pues miércoles fui a Tauli con mi hijo. El micro un poco más arriba. Que miércoles fui a Tauli con mi hijo que tiene psicóloga ahí. Y por el camino pensaba, cuando hemos salido del parque, pensaba, pues sabes que allí en cada esquina están personas con evangelio. Y yo pensaba, en un momento que yo no voy a decir nada, que Señor, que mi hijo va a ver y verá, entenderá. Y yo no voy a decir nada, que la persona puede sola entender. Pero yo no entendía qué es lo que pedía yo. Y en este día, sabes que todos los días están. Este día no había ninguno. Y el Señor me dijo, no tienes que pedir eso. Y parece a veces pedimos cosas que es bueno, que puede ayudar a las personas, pero no entendemos lo que pedimos. Y no había ninguno. Y me dijo, buscar el reino, no buscar lo que no nos toca hacer. No puede hacer, todo tiene su tiempo.
tiempo no es mi tiempo, tus planes no es mis planes. Y yo me he dado cuenta que a veces oramos cosas, pedimos cosas, y Él lo sabe antes de mis planes, que yo pensaba, esto es mejor, que yo no voy a decir nada, pero Él va a ver a estas personas. Y Él muchas veces ve el corazón y dice que no se va a hacer así como tú quieras. Y es maravilloso, el Señor es maravilloso. Amén. Cuando ves momentos que tú quieres hacer y no es correcto, y Él te corrige y te dice, búscate reino, no te busques otras cosas. Bueno, gracias, Hay que Elena. aprender a orar y orar como el Señor, no como queramos nosotros. Aprovecho para deciros que si Dios lo permite, el otro domingo Elena estará aquí, obedeciendo al Señor. Bueno, otra parte de la oración es venga tu reino, pero también hágase tu voluntad. Y aquí entramos en terreno pantanoso. Hágase tu voluntad. Muchos cristianos tienen, y eso ya es relativo, problemas con lo de hágase tu voluntad. Porque también apelando un poco a lo que hemos visto en el vídeo, quizá no tengamos mucho problema en decir, Señor, hágase tu voluntad en el mundo, hágase tu voluntad en mi esposa, hágase tu voluntad en mi vecina esa que me cae mal. Pero hágase tu voluntad en mí. Ahí es donde dices, aquí me trabo. Porque claro, en los demás, que se haga, ¿no? Podemos orar. ¿Qué oraciones son muy repetitivas en nuestras peticiones? Y no hablo de malas repeticiones, de vanas repeticiones. No estoy diciendo que sea malo. Pero ¿qué es lo que como pueblo de Dios, como iglesia, solemos pedir recurrentemente? Por salud, por ejemplo. Sí, por la familia. Por ejemplo, en el tema salud, a veces, Señor, danos salud, pero luego, y lo digo por mí, por ejemplo, luego cómo vivimos, cómo nos alimentamos, cómo no nos ejercitamos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es decir, Señor, salud, pero luego yo vivo como para no salud, ¿no? O por ejemplo, los jueves muchas veces oramos por el tema de misiones, y está bien, pero está que oremos y luego ¿qué debería ir acompañado? Que hagamos, claro. Es decir, orar bien es muy importante y necesario, pero precisamente es también una de las funciones de la oración que nos despierta a la realidad. Hay iglesia perseguida, hay pueblos aquí a poca distancia sin testimonio evangélico. Claro, yo estoy aquí, vengo el domingo, ya está, ya cumplí. Como decían en inglés, my religious duties, ¿no? Mis deberes religiosos, ¿cumplidos? No. Es por eso también es esta función que tiene la oración, de despertarnos a esa realidad de que tenemos muchas más cosas que hacer. Hablando de problemas que podemos tener con que la voluntad sea hecha, ¿qué clase de problemas podemos mencionar? ¿Qué problemas podemos tener con la voluntad de Dios? Y fijaros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y allí, con una voluntad buena y agradable y perfecta, yo puedo a veces tener problemas con esa voluntad. Puedo tener desacuerdos, inconformidades. Claro. Ese sígueme va acompañado de dejar cosas, ¿no? No nada más es sígueme y ya está. No, sígueme es despojarse, tomar tu cruz y seguir. Bueno, entonces seguir a Jesús significa que tengo que dejar esto que me gusta un montón. Hombre, si has creído en Él, en principio ya no te gustará tanto. Porque si te sigue gustando mucho, habrá que pensárselo, ¿no? Entonces, tenemos problemas cuando la voluntad de Dios no se ajusta a nuestra voluntad, cuando no va alineada a nuestros deseos, a nuestras metas,
a aquellos propósitos que ya nos hemos trazado, ¿no? Yo quiero hacer esto, esto y esto. Quiero cumplir esto, esto y esto. Entonces venimos con el Señor y le decimos, mira, aquí está mi proyecto de vida, hágase tu voluntad. No, estamos queriendo meterle nuestra voluntad. Y el Señor dice, no, mi voluntad para ti no es esa. Mi voluntad es mejor que eso. Aunque ahora no lo ves, aunque no lo entiendes, mi voluntad es mejor que eso que tú estás pidiendo para tu vida. Estamos ante un mundo que dictamina, una filosofía de este mundo que nos dice cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, yo escuchaba, me parece que en el radio, que solo se vive una vez, que debemos hacer todo aquello que nos propongamos, que busquemos en nuestro interior, que disfrutemos de todos los placeres posibles. Es lo que nos vende el mundo. Y yo os pregunto, ¿esta filosofía del mundo viola algunos de los principios de Dios? ¿Viola la voluntad de Dios? ¿Y en qué manera? ¿En qué puntos? Por ejemplo, cuando la filosofía de este mundo nos dice solo se vive una vez, ¿qué nos dice la Biblia? Que tenemos vida eterna. Pues mira, ya no va por la misma línea. Solo se vive una vez, disfruta. No, hay vida eterna y esta vida es pasajera, esta vida es corta. Esta vida es como la neblina. Dice, ocúpate de las cosas eternas, porque eso es lo que vale. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos ocupamos de qué cosas? De las terrenales, de las temporales, de las pasajeras. Y allí ponemos todo nuestro empeño y las cosas eternas no importan. Y el Señor nos dice, es que es lo que importa. O por ejemplo, que busquemos en nuestro interior. A lo mejor suena bonito y te lo ponen con una música suave y se busca en ti está el poder, en ti está la razón, en ti está el propósito. La Biblia nos dice que hemos de buscar ¿dónde? En Dios, en su palabra. No está en ti, está en Él. Al contrario, ¿qué es lo que está en mí? ¿Qué es lo que me dirá mi corazón? Engaño. Mi corazón es engañoso. Si yo busco en mí, malamente, ¿cierto? Entonces, la filosofía del mundo puede sonar bonita, pero me está llevando no por donde el Señor dice que yo vaya. Que disfrute de todos los placeres posibles. ¿Es lo que nos dice la Biblia? Que le busquemos primero a Él y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Dice el autor, en la contracultura cristiana, nuestro interés prioritario no es nuestro nombre, reino y voluntad, sino los de Dios. Es lo que debe ser. Por eso la oración habla de su nombre, de su reino y de su voluntad. Y sobre este tema de cuáles son nuestras necesidades, porque estamos en la segunda parte de la oración del Padre Nuestro, donde se expone lo que nosotros le pedimos al Señor. Pero hemos de preguntarnos, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Y cuáles son las necesidades de esta sociedad de la posverdad? ¿Cuáles son las necesidades? Si tú sales y dices, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué te dirá la gente? ¿Cuál es mi necesidad? Dinero, viajes, coches, fama, el éxito, salud, ocio, placer, abundancia, entretenimiento, todo fácil, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Esas son mis necesidades, que ahora oprimo un botón. O mejor aún, ¿verdad? Porque ahora está Alexa y todo esto. Ya ni siquiera necesito oprimir el botón, sino que le digo, Alexa, y al rato inventaremos algo que ya no tenga ni que hablar, ¿no? Sino que ya lea mi pensamiento y lo ejecute, para que así no tenga que hablar.
Alexa, ora por mí. Suena gracioso, pero es que vamos en esa línea. Alexa, lee la Biblia por mí. Y es más fácil, ¿no? Esas son las necesidades que el mundo, la sociedad de la posverdad dice tener. Pero ¿cuáles son las necesidades que Jesús menciona en esta oración? ¿Las podéis decir? De acuerdo a los versículos que hemos leído, capítulo 6, versículo 7 en adelante. De hecho, no he leído los siguientes versículos. Dice, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuáles son las necesidades según esta oración? El pan de cada día, el perdón, y pide otra cosa: líbranos del mal. Fijaros, ¿qué diferencia con las necesidades que dictamina el mundo con las necesidades que dice Jesús, de las cuales tenemos necesidad? ¿Tienen algún parecido? Y sin embargo, hemos de decirlo, ¿cuáles nos creemos más que son nuestras necesidades? María, ¿querías decir algo? Sí, hay micro, lo lleva ahora, Eric. Yo creo que Dios, como creador nuestro, conoce nuestras necesidades. Lo que pasa es que la humanidad busca cubrirlas de otra manera. Entonces necesitamos el pan. Lo que pasa es que no nos conformamos con lo de hoy y por eso se busca tanto el materialismo. Necesitamos protección, pero no la buscamos en Dios, y por eso caemos en otras cosas, ¿no? Necesitamos reconocimiento, y en lugar de buscarlo en nuestro Padre, lo buscamos en la fama, en otras cosas. Y de ahí viene el problema, ¿no?, del pecado. Claro, incluso estas necesidades que Dios nos está diciendo, esto es lo que necesitas, nosotros ahí mismo también lo distorsionamos, ¿no? Porque claro, dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Entonces, no, a lo mejor consciente o inconscientemente, no falta quien dice, bueno, como Él es proveedor, Él sabe de qué tengo necesidad y Él me va a proveer mi pan, entonces quizá no necesite trabajar, ya que Dios se encargará de ello. Yo le pido a Dios que me dé mi pan, y como Él es bueno y proveedor, pues mira, Él me dará mi paz. ¿Significa esto? No. Trabaje, que no coma. Claro, pero y sin embargo, luego en la práctica, ¿cuánta gente hay que dice, bueno, mira, no trabajo y ahí voy, Dios proveerá? Sí, Eva. Que yo hoy me impacta mucho por lo que comenta María, que, o sea, muchas veces pues tendemos a que nos dé, pero, o sea, para mí hoy es como muy ser dependientes de Él, porque no te voy a dejar, ¿no? O sea, te voy a dar lo que tú necesites. Claro, es interesante eso. Es parte también importante de la oración, una oración constante, no es como, Señor, dame el pan de este mes, y claro, como tengo el pan de este mes, pues mira, ya no, claro, no. Y tenemos el ejemplo del desierto, ¿no? El maná, cada día, y recogieras más, recogieras menos, no, tu porción diaria. Entonces debemos tener nuestra porción diaria de alimento, nuestra porción diaria de oración, nuestra porción diaria de recordarnos que somos dependientes de Dios y que no tenemos las cosas por nosotros mismos. Bueno, está el tema del pan, que podemos entenderlo como todas aquellas necesidades materiales y necesidades, dijéramos, justificadas, ¿no? Porque claro, en el tema material podemos pasar de esta necesidad material a esta otra, ¿no? Alguien diría, es que yo necesito pues mi guardarropa que sea de tal marca, o yo necesito que mi coche sea de tal marca, o yo necesito no uno, sino 2 o 3 o 4 o 5 coches. Entonces podemos pasar de lo que es una necesidad real a una necesidad aumentada. Pero fijaros el siguiente punto, el tema del perdón. El perdón, dice el autor, es tan indispensable para la vida y la salud del alma
como el alimento lo es para el cuerpo. Necesitamos perdón, pero hay una cláusula muy interesante allí. ¿Cuál es? En el texto. Eso lo pone un poco complicado, ¿no? Porque necesito ser perdonado, pero para ser perdonado necesito perdonar a quien me ha ofendido. Y dice, no, la parte esta de que me perdone a mí el Señor, pues sí, lo entiendo, lo reconozco y lo pido. Pero la otra parte, esa parte como que no me gusta mucho. Dice versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dura palabra es esta, ¿no? Conocemos la parábola de los dos deudores. Y es más lo que nosotros hemos ofendido a Dios que la gente nos puede haber ofendido a nosotros. Evidentemente, cuando yo perdono a los demás, eso tampoco significa que me he ganado el perdón de Dios. Yo he perdonado, ahora tú debes perdonarme. No. Él nos perdona porque es bueno, porque Él nos ama y por su gracia. Fijaros estas palabras que me parecen muy interesantes sobre el perdón. Significa más bien que Dios perdona solo al penitente y que una de las pruebas principales del verdadero arrepentimiento es un espíritu de perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios perdona al que ha perdonado, el que realmente tiene un espíritu de perdón. Si yo no tengo un espíritu de perdón, el Señor no me va a perdonar. Dice, una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos han hecho parecen en comparación extremadamente insignificantes. Si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, ello prueba que hemos reducido al mínimo las nuestras. Esto es muy, muy importante. Cuando nosotros entendemos cuánto hemos ofendido a Dios, ¿cómo veremos las ofensas de los demás hacia nosotros? Cuando yo entiendo cuánto he ofendido a Dios, en comparación de estas ofensas mías hacia Dios, ¿cómo veré las ofensas de los demás a mí? Mínimo. Cuando realmente he entendido cuánto he ofendido a Dios. Pero por el lado contrario, cuando yo no he tenido una verdadera comprensión de esto, como dice aquí, en comparación, si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, ello prueba que hemos reducido al mínimo las nuestras. Cuando las ofensas de los demás se me hacen así, enormes, eso es una señal de que yo no he comprendido mis ofensas al Señor. O las he reducido al mínimo. Mira, mis ofensas al Señor y las ofensas que a mí me hacen. Y no es una comprensión real. La comprensión real es contraria. ¿Cuánto he ofendido a Dios? Y ante esto, ¿a cuánto equivalen las ofensas que a mí me han hecho? Pero hermanos, en la realidad, cuando alguien nos ofende, decimos, bueno, esto no es nada. Yo he ofendido más al Señor. ¿Así actuamos generalmente? Ahora va a ver, me ha ofendido. Se ha metido conmigo, ha osado decirme algo. Hermanos, no hemos entendido cuánto hemos ofendido al Señor. ¿Ivonne? Bueno, sí, y también pienso que dentro de esa ofensa que para nosotros es enorme, es que hay orgullo allí en nuestro corazón, porque, vamos, lo que tú decías, esa expresión, se ha metido conmigo, se ha atrevido a meter conmigo, entonces ahora verás, ¿no? Cuando realmente deberíamos caer de rodillas y decir, sí, tú me has perdonado mucho más y no tengo por qué anidar eso en mi corazón y voy a hablar con mi hermano o mi hermana, ¿no? Claro. En este sentido, no sé si recordáis a Abed. ¿Quién era Abed en el vídeo? Entonces yo pregunto, ¿puedes perdonar a tu Bet?
Pero, fijaros, ¿puedes perdonar a tu Bet? ¿Quién es tu Bet? Aquella persona que te ha ofendido, aquella persona como a Mary Jane que me debe dinero y me las va a pagar. ¿Puedes perdonar a tu Bet? Todos tenemos a veces un Bet, una Betty, esa persona que se metió conmigo, me ofendió, me agredió. No, y escuchamos, yo jamás podré perdonarle. Y el Señor dice, pero si tú me has ofendido más y yo te he perdonado. La parábola de los 2 deudores. Y sin embargo actuamos de esta manera, pero se me agota el tiempo y tengo que continuar, aunque podríamos seguir tratando esto. Dice, líbranos del mal o líbranos del maligno. Yo reflexionaba en este sentido. Ay, me he pasado. Perdón, Francis. Sí, dinos. Vale. Es que el Pedro pregunta a Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 21 a 22, que cuántas veces tenemos que perdonar nuestras ofensas. Y Pedro pregunta, ¿7 veces? No. Hasta 70 veces. El Pedro preguntaba si es 7 veces. Y Jesús dice, no, 67 veces. Sí, no pasa nada. 70 veces 7. Sí, 67 veces. Eso. Y creo que no es posible que alguien pueda ofender la misma en 60 por... Esa cantidad no es posible. Entonces, para mí, una vez perdonar es una vez. No tenemos que esperar para que la persona, no tenemos que contar, esa persona va a ofenderme. Es 1, 2 o 3 o varias veces hasta que llega esta cantidad y dice, ahora sí me voy a perdonar. Claro, sí, muy bien, gracias Francis. Bueno, sobre el líbranos del mal, vimos en el vídeo que decía, evidentemente simulado, decía, bueno, yo te libro, pero no te metas donde no debes meterte. Yo sobre esto reflexionaba y evidentemente esa petición, como las otras peticiones, deben ir acompañadas de nuestra actitud y comportamiento. Es decir, yo no puedo pedirle a Dios, líbrame del mal, y luego irme a aquella discoteca con mis amigas que son de dudosa o de cuestionada reputación. ¿Estáis de acuerdo? Señor, líbrame del mal, pero esta noche me voy a la discoteca con mis amigas. ¿Tiene sentido? O por ejemplo, Señor, líbrame del mal, pero me pueda mirar cosas que no debo. Llámese mi telenovela favorita, mi serie de Netflix con alto contenido sexual, erótico y de malas palabras. Señor, pero líbrame del mal. ¿Estáis de acuerdo? ¿Tiene sentido? O, Señor, voy a ser el tonto, voy a coquetear con mi vecina o mi hermanita de la iglesia, o voy a estar a solas con mi novio, voy a estar a solas con mi novia, pero líbrame del mal. ¿Jugueteamos con esto? ¿Tiene sentido esta oración delante de Dios? Señor, líbranos del mal. Y si nos respondiera, nos diría, ¿qué dices? Yo te libro del mal, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué ves lo que ves? ¿Por qué vas a aquellos lugares y te juntas con las personas que tú no estás influenciando, sino que te están influenciando a ti? Y tenemos claro en la palabra que a dónde te van a llevar, a dónde nos dice una y otra vez que aquellos pueblos llevaron a Israel. ¿A dónde lo llevaron? A la idolatría, al paganismo, a apartarse de Dios. Y hermanos, ¿a dónde nos van a llevar a nosotros? A lo mismo. Entonces, ¿por qué, sabiendo que va al mismo lugar, por qué nos seguimos subiendo a ese bus? ¿O nos seguimos subiendo a ese tren? Si tenemos comprobado la historia, tanto antigua, bíblica, como en la historia contemporánea, que eso va a ir hacia aquel sitio. Pero no pasa nada.
quizá ahora con mis hijos o quizá ahora con mis nietos, quizá ahora sea distinto. ¿Va a ser distinto? No va a ser distinto. Así que, ¿cómo oramos? ¿Qué estamos pidiendo en oración? Señor, hágase tu voluntad, cuidado. Señor, venga a tu reino, cuidado. Señor, líbranos del mal, hombre, cuidado. Perdónanos como nosotros, ¿sabéis? Vamos a terminar. 3 cositas. María ya la semana pasada hacía énfasis en esto, lo plural de la oración. Así como la palabra dice que nos apartemos en nuestro cuarto, en nuestra habitación, oremos al Señor, está bien. Pero también está la oración comunitaria, la oración como iglesia, que también es importante. No es ni mejor ni peor a solas o en comunidad. Lo importante no es, como hemos dicho, que grite al orar o que haga voz baja o que dé muchas palabras o pocas palabras. La oración, lo importante, más allá del número, es nuestro corazón, nuestra transparencia delante del Señor. Pero ciertamente en la palabra encontramos la importancia de esa oración comunitaria, que como pueblo, como iglesia, nos pongamos a orar juntos. Orar es peligroso. Esta semana estaba leyendo los testimonios de las personas que se van a bautizar y me llamó mucho la atención esto que pone Elena. Dice, pedí sabiduría y me dio problemas. Pedí amor y recibí el rechazo de mis familiares. Pedí paciencia y me enseñó su paciencia a mí. Pedí paciencia y llegó mi suegra. No, no es cierto, eso es broma. No, eso es broma. Pedí ayuda y me dio personas para ayudar. Qué interesante, ¿no? Pedí ayuda y me dio personas para ayudar. Pedí familia y me dio la familia en la fe. Así que orar es peligroso. ¿En qué sentido? Que nos fijemos en qué estamos orando. ¿Qué sueles pedir? ¿Sueles pedir venga a tu reino? ¿Sueles pedir que la gente crea? ¿Sueles pedir que tu obra continúe? ¿Que la iglesia crezca? ¿Qué sueles pedir? Porque lo que sueles pedir, piensa en lo que estás haciendo o en lo que estás dejando de hacer para que eso suceda. Porque ciertamente Él obrará, pero hay cosas que nos toca hacer, ¿no? Porque el Señor decía, Jericó es tuyo, pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Tuvo que dar vueltas, ¿no? ¿Quién obró? ¿Quién obró? Dios. Dios obró. El milagro fue de Dios, pero ¿qué hizo el pueblo? Obedecer. Y así tenemos todas las historias, ¿no? Cuando Jesús le dice a aquel hombre, ve y lávate. ¿Quién hizo el milagro? Dios, pero dijo, ve y lávate. Y así nos dice, yo voy a hacer el milagro, yo voy a hacer la obra, yo voy a salvar al mundo. Pero ¿qué le dice a la iglesia? Ir y hacer discípulos. Entonces, Él quiere hacer la obra, Él va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca. Pero muchas veces no la estamos haciendo. Necesitamos orar, ¿estáis de acuerdo? ¿Te unes? Oremos juntos, que el Señor nos bendiga. Bueno, oremos pues. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, queremos aprender a orar, queremos ser conscientes de lo que oramos y no es malo a veces temer lo que hemos de pedir, Señor, porque como hemos dicho, a veces pedimos sabiduría y vienen problemas, pedimos santidad y vienen situaciones que nos prueban, que nos llevan al límite, Señor, pero aún por ello no dejamos de pedir lo que tú desees hacer en nuestras vidas. Tú nos pides vidas santas, nos pides vidas consagradas, nos pides vidas de testimonio. Y lo que nosotros entendemos está en tu palabra, es lo que pedimos. Y en medio de ello, Señor, decimos, hágase tu voluntad.
Y aunque nos cueste, decimos y digo, hágase tu voluntad en mi vida, Padre. Aunque a veces cueste, aunque a veces duela, aunque a veces temamos, Señor, pero tu voluntad siempre será para bien. Oramos, Señor, porque esta iglesia haga esa función de testimonio para que tu reino venga, para que tu reino crezca, Señor. Para que esta iglesia sea hecha tu voluntad y no la nuestra, Señor. Para que en esta iglesia, Señor, podamos ser de bendición. Para que nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos sean librados del mal, pero que también nosotros estemos allí entendiendo qué lugares, qué personas, qué prácticas, qué cosas no han de ser ni de ver, Señor. Y que seamos radicales, Señor. No seamos tolerantes con el pecado, porque es lo que hizo el pueblo. Toleró, hizo alianzas, empezaron los acercamientos, terminaron intercambiando a sus hijos, y esto terminó en idolatría, terminó en destrucción, terminaron alejándose de ti, Señor. Y no queremos eso, porque sabemos que tú no quieres eso, Señor. Así que, Padre, nos postramos delante de ti. Ayúdanos a seguir orando, ayúdanos a seguir entendiendo cómo debemos de orar, y sobre todas aquellas cosas que podamos hacer, guiados, llevados por ti, a todas aquellas cosas que nos toca hacer. Si hay que dar vueltas en Jericó, que lo hagamos, Señor, pero que hagamos esa parte que tú quieres que hagamos. Y todo esto sea para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.